Hola mis queridos amigos, bienvenidos al Susurrador del Abismo. Hoy les contaré historias de terror sobre carteros. 3 relatos que helarán tu sangre. Recuerdo con claridad las noches en que mi abuelo Ramiro, ya jubilado, se sentaba en su sillón con una taza de café negro y un cigarrillo a medio consumir. Solía contarme historias de su época como cartero en un pequeño pueblo del centro de Perú. Sus relatos estaban llenos de anécdotas divertidas y curiosas que siempre lograban arrancarme una sonrisa. Sin embargo, había una historia en particular que nunca narraba con la misma ligereza. Cuando intentaba hablar de ella, su mirada se perdió, y parecía formársele un nudo en la garganta. Esa historia, que al final se animó a contarme después de muchas preguntas de mi parte, era muy diferente a todas las demás. Una historia que lo acompañaría hasta el final de sus días. Mi abuelo trabajó como cartero durante más de 30 años. Recorría las calles empedradas y las veredas polvorientas del pueblo montadas en su bicicleta ligeramente desajustada. Se encargaba de entregar cartas, documentos y, ocasionalmente, paquetes. Para él, ese trabajo tenía un gran significado. Siempre decía que cada carta llevaba consigo una pequeña parte de la vida de alguien y que al entregarlas ayudaba a mantener al mundo conectado. A pesar de ser una ocupación simple, lo llenaba de orgullo. En 1994 ocurrió algo que cambiaría su perspectiva sobre el mundo para siempre. En aquella época, una de las destinatarias frecuentes era la señora Flores, una mujer de unos 60 años que vivía en una casa modesta pero bien cuidada, al final de una calle empedrada. En el pequeño jardín que adornaba su entrada crecían rosales y lavandas que llenaban el aire de una agradable fragancia. Mi abuelo la describió como una mujer reservada pero amable, siempre dispuesta a recibirlo con una sonrisa y, a veces, con un vaso de agua fría. Por lo general, las conversaciones eran breves, un comentario sobre el clima o alguna observación trivial. La señora Flores vivía sola, según los vecinos, sus hijos habían abandonado el pueblo hacía años, y su esposo había fallecido tiempo atrás. Aún así, siempre parecía encontrar algo que la mantuviera ocupada. Todo comenzó un día caluroso de junio. Mi abuelo llegó a su puerta, como de costumbre, llevando un par de sobres. Tocó, y la señora Flores salió con su cabello recogido en un moño y un vestido sencillo. Su sonrisa era la misma de siempre, pero algo en su comportamiento parecía distinto. Durante la breve charla, mi abuelo notó que se detenía a mitad de las frases, como si de pronto olvidara lo que estaba diciendo, y que sus ojos se perdían, mirando algo que no estaba allí. ¿Se siente bien, señora Flores?, preguntó. Ella tardó un momento en responder. Finalmente, sonó de forma vacilante y dijo que estaba bien, solo algo cansada. Mi abuelo no le dio mucha importancia y siguió con su ruta, pero ese extraño encuentro quedó rondando en su mente. La semana siguiente, al volver a su puerta, notó algo más extraño. La señora tardó más de lo habitual en abrir, y cuando lo hizo, su rostro parecía pálido. Se movía con lentitud, como si cargara un peso invisible. «Disculpe la tardanza, don Ramiro», dijo mientras tomaba las cartas con manos temblorosas. Estaba distraída.
Mi abuelo le ofreció ayuda al ver algunos paquetes pequeños apilados en el zaguán, pero ella negó con una sonrisa débil. Son cosas viejas. Me estoy organizando, por si mis hijos vienen algún día de estos, murmuró, mirando hacia el interior de la casa. A partir de ese día, algo en ella cambió. Aunque seguía abriendo la puerta y agradeciendo las cartas, parecían cada vez más ausente. La casa, que antes era impecable, comenzó a descuidarse. Las cajas seguían apiladas en el zaguán, la ropa colgaba en los muebles, y el jardín empezaba a marcharse. Finalmente, mi abuelo le comentó sobre su apariencia cansada. «Señora Flores, ¿se encuentra bien? Últimamente la noto distinta». Ella lo miró con una expresión enigmática. «Todo está bien, don Ramiro». «Solo estoy esperando», respondió. ¿Esperando a quién?, quiso preguntar, pero la señora ya había cambiado de tema. A finales de ese mes, mi abuelo llegó nuevamente con un pequeño paquete. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Insistió un par de veces más, convencido de que la señora estaba en casa, pero no hubo respuesta. Justo cuando estaba por irse, el vecino salió de la casa de al lado. ¿Busca a alguien, don Ramiro?, preguntó el hombre, con curiosidad. «A la señora Flores. Siempre está aquí para recibir su correspondencia». El vecino lo miró, confundido. ¿No lo sabía? La señora Flores falleció hace casi un mes. Su hijo vino a llevarse algunas cosas, pero la casa ha estado vacía desde entonces. Mi abuelo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso no es posible», balbuceó. «Hablé con ella hace apenas unos días. Le entregué cartas estas». El vecino negoció con la cabeza. «Debe haber un error, don Ramiro. La señora murió el 12 de junio. Si quieres, déjame la correspondencia. Yo me encargo de avisar a la familia». Esa noche, mi abuelo no pudo dormir. La imagen de la señora Flores recibiendo las cartas estaba grabada en su mente con una claridad perturbadora. Al día siguiente, decidió volver a la casa. La encontré cerrada, en completo silencio. El jardín, antes lleno de vida, estaba marchito. Las cajas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Se acercó a una ventana y logró asomarse entre las cortinas. Dentro, vio la mesa de la sala cubierta de polvo, y sobre ella, las cartas que había entregado. Apiladas perfectamente, como si nadie las hubiera tocado. Al lado de las cartas estaba una fotografía de la señora Flores, sonriendo desde su jardín. Un escalofrío recorrió su espalda. Se marchó sin saber qué pensar, atormentado por la posibilidad de que lo que había experimentado fuera real. Hasta el día de su muerte, juró que había hablado con la señora Flores. Que ella había estado ahí, de pie, esperando. Tal vez estaba esperando algo, decía mi abuelo. O tal vez, a alguien. Esta es una historia que mi abuelo me contó, aunque no le pasó a él directamente, sino a una colega cercana al que respetaba profundamente. Su nombre era Freddy. Mi abuelo solía decir que Freddy no era de los que creían en fantasmas ni supersticiones, era un hombre práctico,
siempre enfocado en su trabajo como cartero. Pero lo que vivió en un viejo edificio de su zona de reparto marcó su vida para siempre. Freddy repartía correspondencia en un barrio repleto de edificios antiguos, un lugar donde el tiempo parecía haber sido detenido. Uno de esos edificios, en particular, destacaba entre sus compañeros por su extraña atmósfera. Era una construcción decadente, con paredes desconchadas y balcones oxidados, que parecía guardar secretos que nadie se atrevía a desvelar. El departamento 7 era el más peculiar de todos. A diferencia de los otros, donde siempre encontraba a alguien para recibir las cartas o los paquetes, allí nunca veía a nadie. Siempre tenía que deslizar la correspondencia bajo la puerta. A veces escuchaba pasos al otro lado, pero nunca abrían ni cruzaban palabra con él. Había algo más extraño. Las cartas dirigidas al número 7 eran excesivamente numerosas para una persona. Según Freddy, la mayoría eran documentos bancarios y notificaciones oficiales. Jamás había postales ni cartas personales, ningún indicio de conexión con alguien. A pesar de que nunca vio al residente del departamento, Freddy asumía que era un hombre mayor. Lo deducía por los sonidos, pasos lentos, muebles arrastrándose, crujidos leves de la madera. Incluso una vez escuchó una tos seca. Mi abuelo, intrigado por la historia, le preguntó por qué nunca intentó hablar directamente con él. Freddy solo respondió: tal vez solo es alguien solitario que no quiere contacto con nadie. Sin embargo, había algo en el silencio del lugar que le hacía sentirse incómodo, como si el aire mismo se volviera pesado frente a la puerta. Una mañana, Freddy llegó al edificio como de costumbre. Cargaba 2 sobres dirigidos al número 7. Pero ese día todo estaba diferente. El pasillo del edificio, normalmente animado, estaba en un silencio absoluto. Cuando llegó frente al departamento 7, notó algo aún más raro. El pequeño espacio debajo de la puerta estaba lleno de polvo y astillas de madera, como si nadie hubiera limpiado en semanas. Era extraño. A pesar de todo, Freddy deslizó las cartas como siempre y continuó con su recorrido. Unas semanas después, cuando regresó al edificio, encontró trabajadores vacando el departamento 7. Intrigado, se acercó y preguntó qué sucedía. «Estamos remodelando», respondió uno de ellos. «Este lugar ha estado vacío por meses, y ahora lo van a alquilar». Freddy se quedó helado. «Eso es imposible», dijo. «Yo he estado entregando correspondencia aquí hasta hace poco, incluso escuchaba ruidos dentro». El trabajador lo miró, desconcertado. «Señor, el dueño de este departamento murió hace más de 3 meses. Nadie ha vivido aquí desde entonces». El frío que recorrió a Freddy no lo olvidaría nunca. ¿Cómo era posible? Recordaba con claridad las cartas que dejó y los sonidos que escuchó. Sin embargo, el administrador del edificio confirmó la historia. El dueño había muerto hacía meses, y el departamento había permanecido vacío hasta que sus familiares se llevaban sus cosas. A pesar de ello, Freddy insistía, alguien había estado allí. Pero ni el administrador ni los trabajadores pudieron ofrecerle una respuesta. Aquella noche, Freddy regresó a su casa llena de preguntas. Cuando se lo contó a mi abuelo,
Este lo escuchó en silencio antes de decirle: tal vez no necesitamos entenderlo todo, Freddy. Si ese hombre seguía recibiendo tus cartas, tal vez estaba esperando algo que nunca llegó. Donald Freddy nunca volvió a mencionar lo ocurrido, pero la historia quedó en mi familia como uno de esos relatos que te hacen pensar en los misterios de la vida y la muerte. ¿Qué esperaba el inquilino del departamento 7? Es una pregunta que jamás tendrá respuesta. Esta historia no es mía, sino de un supervisor durante los años 70, cuando trabajaba como asistente en una oficina postal rural. La repito ahora con el escalofrío que todavía me produce. El protagonista es don Eliseo, un hombre respetado en la comunidad que guardaba un secreto que mi abuelo solo conoció muchos años después. El pueblo donde don Eliseo trabajaba estaba enclavado en las montañas, rodeado de campos y bosques que parecían no tener fin. Era un lugar tranquilo donde todos se conocían. Las noticias viajaban rápidamente, no solo a través del correo, sino también mediante rumores y habladurías. Entre los relatos que circulaban en el pueblo, había uno en particular que destacaba: la historia de doña Rosalía, una anciana que vivía en una pequeña cabaña al final de un sendero polvoriento. Su casa era una de las más alejadas de las demás, y según los vecinos, doña Rosalía era una bruja. Decían que sabía cosas que nadie más podía saber, y que sus ojos grises, de un tono casi sobrenatural, parecían mirar más allá de lo visible. Había algo inquietante en ella, le contó mi abuelo. Incluso don Eliseo, que no creía en supersticiones, admitía que la mujer tenía algo extraño. El pueblo donde don Eliseo trabajaba estaba enclavado en las montañas, rodeado de campos y bosques que parecían no tener fin. Era un lugar tranquilo donde todos se conocían. Las noticias viajaban rápidamente, no solo a través del correo, sino también mediante rumores y habladurías. Entre los relatos que circulaban en el pueblo, había uno en particular que destacaba: la historia de doña Rosalía, una anciana que vivía en una pequeña cabaña al final de un sendero polvoriento. Su casa era una de las más alejadas de las demás, y según los vecinos, doña Rosalía era una bruja. Decían que sabía cosas que nadie más podía saber, y que sus ojos grises, de un tono casi sobrenatural, parecían mirar más allá de lo visible. Había algo inquietante en ella, le contó mi abuelo. Incluso don Eliseo, que no creía en supersticiones, admitía que la mujer tenía algo extraño. Doña Rosalía rara vez salía de su cabaña, pero cuando lo hacía, parecía que todos en el pueblo contenían el aliento. Vestía de negro, siempre con un chal grueso sobre los hombros, y caminaba apoyada en un bastón tallado con símbolos que nadie podía descifrar. Un día, don Eliseo recibió un paquete que debía entregar personalmente a la casa de doña Rosalía. Era una tarea inusual, porque ella solía recoger su correspondencia en la oficina postal. Incluso don Eliseo frunció el ceño al leer el destinatario. El paquete no era grande, pero estaba envuelto con un papel oscuro y atado con una cuerda gruesa. No tenía remitente, solo el nombre de doña Rosalía y su dirección. La curiosidad comenzó a invadir a don Eliseo, pero decidió no abrirlo. Después de todo, no era alguien que rompiera las reglas. Antes de salir, una vecina que había ido a recoger su correo se acercó al mostrador y,
al ver el paquete, hizo la señal de la cruz. ¿Va con la bruja?, preguntó en un susurro. Tenga cuidado, don Eliseo. Nadie que se acerque demasiado a esa mujer vuelve igual. Don Eliseo solo se limitó a reír y salió con el paquete bajo el brazo. El sendero hacia la casa de doña Rosalía no era largo, pero sí incómodo. Estaba rodeado de maleza espesa, y las ramas de los árboles formaban un túnel que oscurecía el camino incluso a plena luz del día. Don Eliseo avanzó sin prisa, pero con una sensación extraña en el pecho, como si algo lo estuviera observando. Cuando finalmente llegó a la cabaña, la encontró como siempre, pequeña, de madera vieja, con una humareda delgada que se alzaba hacia el cielo. La puerta estaba entreabierta, lo cual no le sorprendió. Todos sabían que doña Rosalía nunca cerraba su puerta por completo. «Buenas tardes, doña Rosalía», llamó asomándose con cautela. No hubo respuesta, pero podía escuchar un suave crujido que provenía del interior, como si alguien se estuviera moviendo. Decidió no entrar y dejó el paquete junto a la entrada. Justo cuando iba a marcharse, escuchó una voz ronca que lo detuvo. «Gracias, don Eliseo». La voz provenía de la oscuridad de la casa y, aunque no pudo ver a doña Rosalía, sintió que esos ojos grises estaban fijos en él. Esa noche, en el pueblo, don Eliseo intentó olvidar la extraña experiencia, pero pronto comenzaron a circular rumores que lo inquietaron todavía más. Algunos vecinos afirmaban haber visto a doña Rosalía caminando por los campos durante las noches, cargando el paquete que él le había entregado. Decían que lo sostenía con ambas manos, como si su contenido fuera extremadamente valioso, y murmuraba palabras que nadie reconocía. En los días que siguieron, don Eliseo comenzó a tener sueños extraños. En ellos, se encontraba frente a la cabaña de doña Rosalía, pero esta vez, la puerta estaba completamente abierta. Del interior emanaba una luz roja parpadeante que iluminaba el sendero, acompañada de un canto monótono que lo atraía irresistiblemente. En el sueño, siempre daba pasos hacia la casa, pero nunca lograba cruzar el umbral. Algo lo detenía, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Preocupado, don Eliseo decidió volver a la cabaña para comprobar si todo estaba en orden. Al llegar, tocó suavemente la puerta, pero no obtuvo respuesta. Al asomarse, vio algo que lo dejó helado. El interior de la cabaña estaba vacío, excepto por una silla mecedora que se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse. En la mesa, estaba el paquete que había entregado, pero ahora estaba abierto, y en su interior había algo que no pudo distinguir claramente. Justo cuando iba a entrar, sintió una mano fría en su hombro. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó una voz áspera. Era doña Rosalía, cuyos ojos grises lo miraban con una intensidad que lo hizo retroceder varios pasos. Sin esperar respuesta, ella cerró la puerta lentamente, dejando a don Eliseo paralizado en el sendero. Desde entonces, don Eliseo nunca fue el mismo. Abandonó el pueblo poco tiempo después, dejando tras de sí un rastro de rumores y preguntas sin respuesta. Años más tarde, mi abuelo volvió al lugar, pero la cabaña de doña Rosalía ya no existía. Solo quedaban recuerdos inquietantes y advertencias que nunca olvidó. «Nunca recibas paquetes que no esperas, hijo»,
me dijo mi abuelo con una seriedad que me hizo estremecer. Porque podría no ser lo que imaginas, o podría traerte algo que jamás podrás olvidar.